22 de julio de 1991, 11:25 de la noche. El asfalto de Milwaukee retiene el calor opresivo de un verano implacable en Wisconsin. El aire no se mueve. Es un velo espeso, húmedo, cargado con el olor del lago y el aliento industrial de la ciudad. Es una noche donde los secretos sudan. En la esquina de la calle 25 y la avenida Wisconsin, una figura emerge de las sombras, corriendo. No es un trote, es una huida desesperada. El hombre es Tracy Edwards. Está sin aliento, sus ojos desorbitados por un terror que la mente apenas puede procesar. Lleva una esposa de acero colgando de su muñeca izquierda, el metal mordiendo su piel. Grita, un sonido gutural de pánico puro que corta la quietud nocturna. A pocos metros, un coche patrulla reduce la velocidad. Los oficiales Robert Routh y Rolf Mueller, habituados al pulso nocturno de la ciudad, observan la escena. Esto es diferente. Esto no es una simple pelea de borrachos. Edwards se abalanza sobre el coche, golpeando el capó. ¡Ayúdenme! Está tratando de matarme. Las palabras salen a trompicones. Los oficiales, escépticos pero entrenados, salen del vehículo. Edwards les cuenta una historia que se tambalea al borde de la fantasía. Habla de un apartamento, el número 213, a pocas manzanas de distancia. Habla de un hombre de aspecto normal, rubio, gafas, que le ofreció $100 solo por posar para unas fotos. Habla de la cerveza que le ofrecieron. Una cerveza que sabía extraña, metálica. Habla del olor. Un olor tan penetrante, tan fétido, que se adhería a la garganta. Y luego el cuchillo. Un cuchillo de carnicero presionado contra su espalda mientras el hombre susurraba sobre escuchar su corazón, sobre querer poseerlo por completo. La esposa. El clic del metal cerrándose. La lucha. La huida. Los oficiales, Routh y Mueller, intercambian una mirada. Podría ser una disputa doméstica, una pelea de amantes que salió mal, o algo mucho peor. Deciden investigar. Acompañan a Edwards de regreso a los Oxford Apartments, un edificio de ladrillo anodino, indistinguible. Suben al apartamento 213. La puerta se abre antes de que puedan tocar. Allí está él, Jeffrey Dahmer, tranquilo, disculpándose. Tuvimos un malentendido, dice con una voz suave, casi tímida, pero el olor se derrama por el pasillo. Un hedor a carne podrida, a productos químicos, a muerte. Mueller, siguiendo el protocolo, entra. El apartamento es espartano, pero algo está mal. Hay una caja de ácido muriático en el suelo, un gran barril azul en la esquina. Routh distrae a Dahmer mientras Mueller echa un vistazo al dormitorio. Sobre una cómoda, una colección de fotografías Polaroid. Mueller levanta una, y el mundo se fractura. No es pornografía. Es un catálogo del infierno. Cuerpos desmembrados en una bañera, cráneos pintados, un torso abierto sobre una mesa. Mueller, con la voz temblando por primera vez en años, se vuelve hacia su compañero y dice las palabras que cambiarían la historia criminal de Estados Unidos. Robert, ponle las esposas. Aquí comienza el descenso. Bienvenidos a la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Durante 13 años, este hombre se movió entre nosotros como un fantasma, recolectando vidas en las sombras.
Pero la pregunta que nos consume, la pregunta que esta noche nos obliga a mirar al abismo, es una de dualidad aterradora. ¿Fue Dahmer un monstruo singular, una aberración sádica nacida para matar? ¿O fue un hombre, un producto terriblemente roto de la soledad, la compulsión y el fracaso social, cuya humanidad se disolvió en el ácido de sus propias fantasías? Para entender al hombre que se convirtió en el caníbal de Milwaukee, no podemos empezar en el apartamento 213. Debemos retroceder en el tiempo, a un mundo que parecía bañado por el sol del sueño americano. 21 de mayo de 1960. Nace Jeffrey Lionel Dahmer, el primer hijo de Joyce y Lionel Dahmer. En la superficie, eran la imagen de la estabilidad de la posguerra. Lionel era un prometedor estudiante de química, un hombre de ciencia, lógico y ordenado. Joyce era vibrante, aunque descrita por muchos como emocionalmente frágil, una mujer que luchaba con las sombras de su propia mente. Los primeros años en West Allis, Wisconsin, fueron aparentemente normales. Jeffrey fue descrito como un niño feliz, enérgico, deseoso de complacer. Pero bajo esta fachada de normalidad suburbana, las primeras grietas comenzaban a aparecer. La familia Dahmer no era el monolito de felicidad que proyectaba. La salud mental de Joyce era una preocupación constante. Sufría de depresión y ansiedad, una condición que la hacía retraída en un momento y desesperadamente necesitada de atención al siguiente. Lionel, mientras tanto, estaba consumido por su carrera. Sus estudios de posgrado lo mantenían alejado de casa, tanto física como emocionalmente. El hogar de los Dahmer era un lugar de tensión silenciosa. Un desequilibrio que un niño pequeño no puede nombrar, pero que siente en sus huesos. Lionel recordaría más tarde cómo Jeffrey, incluso de niño, parecía tener una reacción de sobresalto exagerada, una sensibilidad al caos emocional que lo rodeaba. Fue aquí, en este caldo de cultivo de ansiedad materna y ausencia paterna, donde se sembró la primera semilla. Los psicólogos debatirán esto durante décadas. Lo que es innegable es que el niño que reía se estaba retirando lentamente. El momento crucial, según el propio Lionel, llegó alrededor de los 4 años. Jeffrey se sometió a una cirugía de doble hernia. Fue una operación de rutina, pero el trauma, la sensación de invasión y la separación de sus padres parecieron marcar un punto de inflexión. El niño extrovertido se volvió callado, reservado, tímido. Comenzó a pasar más tiempo solo, observando el mundo desde la barrera en lugar de participar en él. Es el nacimiento del observador, del coleccionista, del individuo que prefería la quietud de los objetos a la imprevisibilidad de las personas. El horror silencioso no comenzó con un grito, sino con un susurro. Comenzó con un niño aprendiendo a construir muros alrededor de sí mismo, muros que con el tiempo se volverían impenetrables, ocultando el vacío que crecía en su interior, un vacío que un día exigiría ser llenado. El escenario del drama cambia. En 1968, la familia Dahmer se traslada a Bath, Ohio. Es un movimiento hacia la prosperidad. Se instalan en una casa aislada en medio del bosque, una casa que parece sacada de una revista de vida campestre. Para Lionel, es la culminación de su éxito profesional. Para Joyce,
es un nuevo comienzo. Pero para Jeffrey, de 8 años, es un aislamiento más profundo. El entorno rural, sin embargo, le proporciona un nuevo y perturbador interés. El bosque se convierte en su laboratorio. Es aquí donde la timidez de Jeffrey se transforma en algo más oscuro, algo metódico. Comienza a recolectar los cuerpos de animales muertos que encuentra en la carretera. Roadkill, ardillas, pájaros, mapaches. Al principio es la curiosidad de un niño por la biología. Lionel, el hombre de ciencia, incluso le enseña a preservar los huesos, a entender la anatomía. Ve en ello un interés científico incipiente, una chispa de su propio intelecto. Pero la motivación de Jeffrey es diferente. No está interesado en la vida. Está fascinado por la muerte, por la forma, por la estructura interna. Lo que le fascina es la quietud. Los animales muertos no lo juzgan, no lo abandonan, no le exigen nada emocionalmente. Él tiene el control total. Comienza a experimentar. Usando los productos químicos del garaje de su padre, disuelve los cuerpos, dejando solo los esqueletos. Los blanquea, los organiza. En el cobertizo, detrás de la casa, crea un santuario macabro. Es un pasatiempo que sus padres conocen vagamente, pero que descartan como una fase extraña, cosas de chicos. No pueden ver la compulsión que se está formando. No pueden ver que su hijo está aprendiendo a deconstruir, a poseer, a controlar la única cosa que puede: lo inanimado. Esta obsesión con los interiores, con lo que hay debajo de la piel, se convierte en la metáfora central de su vida. Mientras el mundo exterior se vuelve más confuso, con las peleas de sus padres aumentando en frecuencia e intensidad, el mundo interior de Jeffrey, el que él crea en el cobertizo, es ordenado, predecible y enteramente suyo. El nacimiento de su hermano menor, David, solo lo aísla más. Ya no es el centro de la poca atención que había. Se retira aún más a su mundo de huesos y formaldehído. El silencio del bosque de Ohio no es pacífico. Es el silencio de un depredador que aprende su oficio, no en otros, sino en los restos que el mundo ha dejado atrás. Este es el período de incubación. El joven Dahmer está desarrollando un lenguaje secreto, un lenguaje de anatomía y control, que un día aplicará a un sujeto muy diferente. La transición a la adolescencia es un campo minado para cualquiera. Para Jeffrey Dahmer fue una catástrofe silenciosa. El chico retraído que coleccionaba huesos se convirtió en un adolescente fantasma, navegando los pasillos de la Revere High School con una invisibilidad casi perfecta. Pero por dentro, el caos se estaba gestando. Es en esta época, alrededor de los 14 años, que Dahmer identifica una nueva y aterradora faceta de su ser: sus emergentes fantasías sexuales. Estas fantasías no se dirigen hacia las chicas de su clase, ni siquiera hacia los chicos de una manera que él pueda entender o aceptar. Se centran en algo mucho más oscuro. Son fantasías de dominio, de control, de posesión. Comienzan a fusionarse con su interés por la anatomía. Fantasea con maniquíes, con cuerpos inertes y luego con hombres. Hombres hermosos, musculosos, que él pudiera controlar por completo.
La idea de una relación recíproca le es ajena. Lo que anhela es la sumisión total, la ausencia de voluntad en el otro. Para un adolescente que ya se siente completamente alienado, estos pensamientos son la prueba definitiva de su monstruosidad. Y así encuentra una nueva herramienta para gestionar el pánico: el alcohol. Comienza a beber. Mucho. Esconde botellas de licor en su casillero, en los bosques alrededor de la escuela. Bebe antes de clase, durante el almuerzo, después de clase. El alcohol se convierte en su armadura, el lubricante social que le permite funcionar, aunque sea mínimamente, y crea una personalidad de fachada. Se convierte en el payaso de la clase, en un intento desesperado por ser visto, por conectar de alguna manera. Realiza actos extraños, finge espasmos, imita a personas con parálisis cerebral, hace ruidos extraños en la biblioteca. Es el Dahmer Fan Club, un grupo de compañeros de clase que lo encuentran tan extraño que es entretenido. Lo ven, pero no lo conocen. Se ríen con él, pero sobre todo, se ríen de él. Es una conexión vacía, una actuación que solo profundiza su soledad. Si no puedes vencerlos, parecía pensar, al menos confúndelos. Pero cada actuación, cada trago de vodka robado es un intento de ahogar la voz en su cabeza, la voz que le susurra sobre el control y la muerte. El alcohol adormece la culpa, adormece el miedo. Y lo más importante, adormece la creciente compulsión. Pero la compulsión no desaparece. Solo espera, agazapada, haciéndose más fuerte en la oscuridad mientras el chico bromea bajo las luces fluorescentes de la escuela secundaria. 1978, el año que lo cambia todo. El año en que el horror silencioso finalmente encuentra su voz, aunque sea en un grito ahogado. Jeffrey Dahmer tiene 18 años. Está a punto de graduarse de la escuela secundaria, pero su mundo personal se está desmoronando con una velocidad aterradora. La tensión en el hogar de los Dahmer, que había estado a fuego lento durante una década, finalmente explota. Joyce, en medio de un colapso emocional y una aventura extramatrimonial, decide dejar a Lionel. El divorcio es amargo, rápido y brutal. Y en el caos de la separación, Jeffrey es olvidado, literalmente. Joyce se lleva a su hermano menor, David, a Wisconsin. Lionel se muda a un motel. Y Jeffrey, recién graduado, se queda solo en la casa de Bath, Ohio. Solo, con un suministro interminable de alcohol y un océano de fantasías oscuras que ya no puede reprimir. Durante semanas, vive en una neblina alcohólica, solo en la casa vacía del bosque. La misma casa donde había perfeccionado su obsesión con los huesos. La soledad es total. La compulsión, que había estado golpeando la puerta, ahora la derriba. En junio de 1978, pocas semanas después de su graduación, Jeffrey Dahmer está conduciendo su auto. Ve a un joven haciendo autostop. Se llama Stephen Hicks, de 18 años, en camino a un concierto. Dahmer, impulsado por una mezcla de alcohol y una desesperada soledad torcida, lo invita a su casa a beber. Hicks acepta. En la casa hablan, beben cerveza, escuchan música. Pero la compulsión de Dahmer está gritando. Quiere que Hicks se quede para siempre. Cuando Hicks finalmente decide irse,
Dahmer entra en pánico. No puede dejarlo ir. La idea del abandono, la misma que sintió con sus padres, es insoportable. Agarra una barra de pesas y golpea a Hicks por detrás. Y luego lo estrangula. El acto es torpe, frenético. No es el escenario controlado de sus fantasías. Es real, es sangriento, es definitivo. Y después, silencio. Jeffrey Dahmer ha cruzado el umbral. El teórico se ha convertido en practicante. El resto de ese verano lo pasa en un frenesí de encubrimiento, desmembrando el cuerpo de Hicks, disolviendo partes, esparciendo los huesos por el bosque que tan bien conocía. Había destruido la prueba, pero había solidificado su destino. El asesinato no le trajo la paz que sus fantasías prometían. Solo le trajo una necesidad más profunda, un vacío que ahora sabía que solo podía llenarse, temporalmente, con el acto final de control. Tras el asesinato de Stephen Hicks, el mundo exterior sigue moviéndose, ignorante del monstruo que acaba de nacer. El encubrimiento fue exitoso, pero el acto dejó a Dahmer tambaleándose, no de culpa, sino de una aterradora autoconciencia. Sabía que algo estaba fundamentalmente roto dentro de él. Su padre, Lionel, ajeno a la magnitud del horror, intenta reinsertar a su hijo en el camino de la normalidad. Inscribe a Jeffrey en la Universidad Estatal de Ohio ese mismo otoño. Es un intento desesperado de imponer estructura a un caos que no puede ver. Pero la universidad es un desastre. Jeffrey no está interesado en los estudios, está interesado en el alcohol. El alcohol. Su alcoholismo, que ya era severo en la escuela secundaria, se convierte en su única actividad. Rara vez asiste a clases. Pasa sus días en su dormitorio, bebiendo hasta la inconsciencia. Es expulsado después de un solo semestre. Su fracaso es total. Lionel, ahora enfrentado a un hijo de 19 años sin dirección y con un problema de bebida paralizante, toma una decisión drástica. En 1979, lo alista en el ejército de los Estados Unidos. La lógica es clara. Si algo puede enderezar a un joven, es la disciplina militar. Dahmer es enviado a Fort Sam Houston, en Texas, para entrenarse como especialista médico, irónicamente, aprendiendo a salvar vidas. Y por un tiempo parece funcionar. La estructura rígida del ejército, la falta de libertad personal, suprime temporalmente sus compulsiones. Es enviado a Baumholder, Alemania Occidental, en una unidad médica. Pero la fachada no puede sostenerse. La soledad de estar en un país extranjero, combinada con el fácil acceso al alcohol barato en Alemania, es una receta para el desastre. Su rendimiento comienza a decaer. Se presenta borracho al servicio. Se queda dormido en su puesto. Sus fantasías oscuras regresan, ahora más intensas. Tiene acceso a suministros médicos, a un entorno donde la vulnerabilidad es constante. Pero es su alcoholismo, no su impulso asesino, lo que finalmente lo delata. El ejército no puede tolerar su falta de fiabilidad. En 1981, después de poco más de 2 años de servicio, Jeffrey Dahmer es dado de baja honorablemente bajo la condición de trastorno de la personalidad. El intento de la sociedad por contenerlo, por moldearlo a través de la disciplina, ha fracasado. El ejército, sin saberlo,
simplemente ha liberado a un depredador ahora más experimentado, más frustrado y más consciente de que las estructuras normales de la vida no pueden contener lo que lleva dentro. La vida en la casa de la abuela en West Allis, Wisconsin, comienza en 1981. Para Catherine Dahmer, su nieto Jeffrey es un alma perdida, un chico callado que necesita un lugar seguro después de sus fracasos en la universidad y el ejército. Ella le da reglas, le da estructura, le exige que vaya a la iglesia. Y Jeffrey, el maestro del engaño pasivo, cumple. Se convierte en el nieto modelo, ayudando en la casa, manteniendo un perfil bajo. Este periodo, que se extiende durante casi 6 años, es uno de los más enigmáticos de su vida. Es un periodo de contención. La compulsión, el horror silencioso, no ha desaparecido. Está en remisión forzada. La presencia constante de su abuela, una mujer que él respeta genuinamente, actúa como un ancla moral, un supervisor constante. Consigue trabajo primero en una delicatessen y luego, irónicamente, como flebotomista en el banco de sangre de Milwaukee. Pasa sus días extrayendo la sangre de extraños. Un acto de una intimidad clínica escalofriante, pero se las arregla para funcionar. Sin embargo, la tensión bajo la superficie es inmensa. Su alcoholismo persiste, un demonio que combate en privado. Y las fantasías siguen evolucionando. Pasa horas en su habitación, no planeando, sino anhelando. La presión interna se acumula. ¿Cómo puede un hombre vivir con tales pensamientos día tras día sin explotar? Se encuentra atrapado entre la imagen del buen nieto y la realidad del monstruo que teme ser. Este es el conflicto central de los años de la abuela. No es que se haya reformado, es que está en una tregua consigo mismo. Pero la tregua está mediada por el miedo a ser descubierto y por un último vestigio de respeto por su familia. Sin embargo, hay incidentes. En 1982 y 1986, es arrestado por exposición indecente. Son pequeñas grietas en el dique, advertencias de que la presión es demasiado grande. La fachada se está agrietando. Se siente cada vez más cómodo en los bares gay de Milwaukee, los únicos lugares donde siente que puede ser él mismo, aunque él mismo es una mentira. Está allí no para conectar, sino para cazar. Aún no está listo para matar de nuevo, pero está estudiando, observando, alimentando la fantasía. La casa de la abuela es un refugio temporal, pero también es una olla a presión. 6 años de represión solo sirven para hacer que la inevitable explosión sea más violenta. En 1987, la olla finalmente hierve. El año es 1987. Han pasado 9 años desde el asesinato de Stephen Hicks. 9 años de represión, de alcohol, de fantasías que se han vuelto más elaboradas, más exigentes. La vida en casa de su abuela se ha vuelto insostenible. No para ella, sino para él. La compulsión que ha mantenido a raya con una mezcla de miedo y alcohol exige ser liberada. Ya no puede vivir solo en su mente. Necesita que la fantasía se haga carne. Jeffrey Dahmer comienza a frecuentar el Ambassador Hotel en Milwaukee. Es un lugar sórdido, anónimo.
Un lugar donde las transacciones son rápidas y nadie hace preguntas. Es el coto de casa perfecto. En septiembre de 1987, conoce a Stephen Tuomi, de 24 años. La secuencia exacta de los acontecimientos en esa habitación de hotel sigue siendo un misterio, incluso para el propio Dahmer, quien más tarde afirmaría haber estado en un estupor alcohólico. Lo que sabe es esto: se despertó a la mañana siguiente junto al cuerpo sin vida de Tuomi. Lo había matado, probablemente estrangulado, en un ataque de ira borracha o en un intento de control. El pánico se apodera de él, pero esta vez el pánico es diferente. No es solo el miedo a ser descubierto, es la oleada de poder que sintió. Compra una maleta grande. Mete el cuerpo de Tuomi en ella y de alguna manera la transporta fuera del hotel, en un taxi, de regreso a la casa de su abuela. En el sótano, mientras su abuela duerme arriba, repite el ritual que practicó con Stephen Hicks. Desmembra el cuerpo. Destruye la evidencia. Pero esta vez algo ha cambiado. El acto no solo ha satisfecho la compulsión, la ha refinado. El asesinato de Tuomi no fue planeado, pero su éxito en el encubrimiento envalentonó a Dahmer. Se da cuenta de que puede hacerlo. Puede matar y salirse con la suya. El dique se ha roto. El horror silencioso ya no está confinado a los bosques de Ohio o a las habitaciones de hotel anónimas. Se ha mudado a los suburbios. A partir de este momento, la casa se vuelve consciente. Ya no es una cuestión de si volverá a matar, sino de cuándo y cómo. El asesinato de Stephen Tuomi es el verdadero comienzo de la ola de asesinatos de Milwaukee. Es el punto de no retorno, donde el fantaseador se convierte en un asesino en serie activo, un hombre que ahora buscará perfeccionar su horrible arte. La escalada es rápida. Después de Stephen Tuomi, Dahmer se muda de la casa de su abuela. Ella finalmente se cansa de su consumo de alcohol y su estilo de vida errático. Se muda a su propio apartamento en la calle 25 Oeste, en el edificio Oxford, apartamento 213. Este movimiento es cataclísmico. Por primera vez en su vida, Jeffrey Dahmer tiene autonomía total. No hay abuela en el piso de arriba. No hay compañeros de cuarto del ejército. No hay padres vigilando. Solo él, sus compulsiones y un espacio privado para promulgarlas. El apartamento 113 se convierte en el epicentro de su universo oscuro, un laboratorio para sus experimentos más depravados. Entre 1987 y 1991, este apartamento se transforma en una casa de los horrores. Su metodología se refina. Recorre los bares gay de Milwaukee, las librerías para adultos, las paradas de autobús. Busca víctimas específicas, jóvenes atractivos, a menudo de minorías, afroamericanos, asiáticos, latinos. Esta elección no es solo una preferencia racial, es un cálculo cínico. Sabe que estos jóvenes, a menudo marginados, que viven en la periferia de la sociedad, no serán buscados con la misma urgencia. Sabe que la policía en 1980 en Milwaukee tiene una relación tensa con la comunidad gay y las minorías raciales. Está explotando las fallas sistémicas de la sociedad para ocultar sus crímenes. Su método de seducción es simple:
Dinero, alcohol, la promesa de una conexión. «Quiero tomarte unas fotos», decía. «Te pagaré $100». Una vez en el apartamento 213, la trampa se cierra. Les da bebidas mezcladas con sedantes, láudano o pastillas para dormir trituradas. Espera a que pierdan el conocimiento. Y es aquí donde sus crímenes adquieren una dimensión única y aterradora. El asesinato para Dahmer no es el objetivo final. El objetivo es el control. El asesinato es simplemente el resultado de que la víctima se despierta, intenta irse o se resiste. Su verdadera fantasía es la creación de un zombie viviente. Un compañero que no pueda abandonarlo, que esté permanentemente sumiso. Intenta de forma macabra lograr esto. Taladra agujeros en los cráneos de sus víctimas sedadas e inyecta ácido o agua hirviendo, en un intento demencial de destruir su voluntad pero mantener vivo el cuerpo. Estos experimentos siempre fallan, resultando en la muerte. Y con la muerte viene el ritual posterior: desmembramiento, canibalismo, que él describe como un intento de hacer que sean parte de mí, y la preservación de trofeos, cráneos, genitales, huesos. El apartamento 213 se convierte en un mausoleo, y Jeffrey Dahmer, el chico tímido de Ohio, se convierte en el arquitecto de su propia y privada pesadilla. Mayo de 1991. El reinado de terror de Dahmer está en su apogeo, pero el sistema que debería detenerlo está a punto de cometer su error más atroz. Este incidente, más que ningún otro, expone la intersección mortal de la homofobia, el racismo y la incompetencia policial que permitió a Dahmer seguir matando. En la noche del 27 de mayo, Jeffrey Dahmer encuentra a un niño de 14 años, visiblemente desorientado, llamado Conerak Sintasomphon, sentado en una esquina. Conerak es el hermano menor de un niño que Dahmer había agredido sexualmente años antes, un hecho que Dahmer puede o no haber sabido. Lo lleva a su apartamento y lo droga. Sin embargo, Conerak logra escapar desnudo, sangrando por el recto y completamente drogado, y se desploma en la calle. 3 mujeres afroamericanas, Sandra Smith, Nicole Childress y Tina Spivey, lo encuentran. Reconocen el peligro. Ven a un niño abusado. Llaman al 911. Están tratando de protegerlo cuando Jeffrey Dahmer aparece. Con su calma característica, su apariencia de chico blanco normal, les dice a las mujeres y a los oficiales que llegan John Balcersack y Joseph Gabrish una mentira descarada. Afirma que el niño tiene 19 años, que es su amante, y que simplemente están teniendo una pelea de borrachos. Las mujeres insisten: «Es un niño, está sangrando». Pero los oficiales eligen creer a Dahmer. Ignoran las súplicas de las mujeres. La apariencia de Dahmer, blanca y no amenazante, triunfa sobre la evidencia física de un niño herido y el testimonio de 3 mujeres negras. Los oficiales escoltan a Dahmer y al moribundo Conerak de regreso al apartamento 213. Bromean sobre la pelea de amantes. Le dicen a Dahmer que se encargue de su amigo. Incluso lo ayudan a llevar al niño adentro. Mientras están en el apartamento, notan el olor inconfundible de la muerte. Pero lo descartan. Se van. Cierran el caso. En cuanto la policía se va, Jeffrey Dahmer asesina a Conerak Sintasomphon.
Este evento es el nadir moral de la historia. El sistema no solo falló en proteger a Conerak, activamente lo entregó a su asesino. Para Dahmer, esto es la confirmación definitiva. No solo es invisible, es intocable. La sociedad, en su ceguera prejuiciosa, le ha dado luz verde. Después de Conerak, la matanza se acelera. Si la policía no va a detenerlo, ¿quién lo hará? Mata a 5 hombres más en los 2 meses siguientes. El horror en el apartamento 213 se vuelve frenético. Una línea de montaje de muerte, todo bajo la protección involuntaria de la insignia. El apartamento 213 se ha convertido en un nombre sinónimo de un nivel de depravación casi mítico. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo era realmente vivir dentro de ese horror? ¿Cómo funcionaba la mente de un hombre que iba a trabajar a la fábrica de chocolate Ambrosia por la mañana y regresaba a casa por la noche a un apartamento que se había convertido en un osario? Esta es la paradoja de Jeffrey Dahmer. No era un ermitaño que vivía en una cueva. Era un miembro funcional, aunque marginal, de la sociedad. Pagaba su alquiler, mantenía un trabajo, saludaba a sus vecinos y mientras tanto en su refrigerador guardaba cabezas humanas. La disociación psicológica requerida para mantener esta doble vida es asombrosa. El apartamento era su santuario y su prisión. El olor del que los vecinos se quejaron repetidamente era una mezcla de carne podrida, formaldehído, ácido y ambientadores baratos. Dahmer vivía en el epicentro de su propia podredumbre. Para él, el olor ya no era el de la muerte, era el olor del control. Era el olor de sus proyectos, sus intentos fallidos de crear un santuario permanente. El famoso barril azul, un contenedor de plástico de 57 galones que compró para disolver los cuerpos. Se convirtió en la pieza central de su ritual de eliminación. El ácido muriático, las herramientas, la bañera manchada e irrevocablemente contaminada. Pero lo más escalofriante no eran las herramientas de destrucción, sino las de preservación. Las Polaroids. Dahmer documentaba meticulosamente su trabajo. Fotografiaba los cuerpos en varias etapas de desmembramiento, a veces posándolos en poses casi artísticas. ¿Por qué? No era para alardear. No tenía a quién alardear. Era para la memoria. Era para que pudiera revivir los momentos. Cuando la compulsión física se desvanecía, cuando el cuerpo se había ido, las fotos permanecían. Un sustituto de la experiencia. Eran su pornografía privada. Y luego estaba el santuario. En sus confesiones, Dahmer habló de su plan final. Un altar hecho de los cráneos pintados de sus víctimas. Un monumento a su poder. Un lugar de meditación. No estaba construyendo un cementerio. Estaba construyendo una iglesia. Una iglesia dedicada a su propia necesidad retorcida de posesión eterna. Vivir en el apartamento 213 era vivir en un estado de caos controlado, donde la locura se había vuelto metódica. Cada víctima que cruzó el umbral del apartamento 213 era un individuo, una vida llena de esperanzas, sueños y familia. Fueron reducidos a objetos por la compulsión de Dahmer, pero aquí debemos recordar sus nombres. Anthony Hughes, 31 años, sordo y mudo. Hughes conoció a Dahmer en un bar. Su incapacidad para oír o hablar lo hacía vulnerable, pero también, para Dahmer, extrañamente atractivo.
La comunicación se realizaba a través de notas. ¿Se imaginan el terror de un hombre que no puede gritar? Dahmer lo llevó a su apartamento, lo drogó y lo asesinó. Más tarde, Dahmer le dijo al FBI que el silencio de Hughes era tranquilizante. Fue la encarnación de su fantasía. Un compañero que no podía discutir, que no podía irse. La crueldad de esto es casi poética en su tragedia. Hughes, que ya navegaba por un mundo en silencio, fue silenciado permanentemente por un hombre que temía la voz de los demás. Luego estaba Matt Turner, de 20 años. Conoció a Dahmer en un desfile. Dahmer le ofreció dinero para posar. Turner, joven y necesitado, aceptó. Fue llevado al 213, drogado y estrangulado. Su cuerpo fue desmembrado en la bañera. Lo que queda es la dolorosa banalidad de la transacción. Un joven que necesitaba dinero. Un hombre que necesitaba un cuerpo. La vida de Turner fue comprada y desechada por el precio de unas pocas fotos. Y Ernest Miller, de 22 años. Dahmer lo conoció, le ofreció dinero, lo llevó a casa. Miller bebió la bebida adulterada. Cuando Dahmer comenzó sus rituales, Miller se despertó parcialmente. Luchó. Dahmer, enfurecido por la resistencia, por el fracaso de su control, apuñaló a Miller repetidamente en el pecho antes de estrangularlo. El asesinato de Miller fue diferente. Fue impulsado por la ira, no solo por la fría compulsión. Mostró que la fachada de calma de Dahmer era delgada. Cuando se le desafiaba, cuando su fantasía se veía amenazada por la realidad de un ser humano que luchaba, el monstruo se volvía frenético. Cada una de estas historias es una tragedia individual. No eran solo víctimas gays o víctimas de minorías. Eran Anthony, Matt, Ernest. Hombres jóvenes que buscaban conexión, dinero o simplemente una noche de fiesta en Milwaukee y en su lugar encontraron el vacío. Sus desapariciones apenas causaron revuelo, perdidas en las grietas de una ciudad que no estaba mirando los lugares correctos. ¿Cómo pudo Jeffrey Dahmer operar durante 13 años, con 9 de esos años en un frenesí creciente, sin ser detectado? La respuesta es un cóctel tóxico de fallas sociales y su propia y extraña marca de astucia. No era un genio intelectual como Hannibal Lecter. Su coeficiente intelectual era promedio. Su astucia no era la de un maestro del ajedrez. Era la astucia del camaleón, la astucia del parásito. Su mayor arma era su apariencia. Era un hombre blanco, tranquilo, de aspecto inofensivo. Parecía el vecino de al lado. Esta normalidad era su escudo. En el incidente de Conerak-Sinta-Somphon, los oficiales vieron a un joven blanco y pulcro y a 3 mujeres negras frenéticas. Y su prejuicio sistémico eligió creer al hombre blanco. Dahmer entendió esto, quizás no intelectualmente, sino instintivamente. Sabía cómo usar su privilegio blanco como un manto de invisibilidad. Además, Dahmer explotó el armario social de la época. En las décadas de 1980 y principios de 1990, ser abiertamente gay en Milwaukee conllevaba riesgos significativos. Muchas de sus víctimas no habían salido del armario con sus familias. Cuando desaparecían, sus familias a menudo no sabían por dónde empezar a buscar. No sabían de los bares que frecuentaban sus hijos. La comunidad gay, a su vez, desconfiaba profundamente de la policía,
que a menudo los acosaba. Esto creó un vacío de información, un agujero negro en el que Dahmer podía operar. Si una víctima desaparecía de un bar gay, era menos probable que se denunciara a la policía. Y si se hacía, era menos probable que se investigara con seriedad. Dahmer también fue meticuloso en su limpieza, al menos en la eliminación de pruebas, el uso de ácido, la pulverización de huesos, el desmembramiento. Todo estaba diseñado para hacer desaparecer a la víctima por completo. Pero también era increíblemente descuidado. El olor en su apartamento era abrumador. Fue desalojado de un apartamento anterior por el olor. Sus vecinos en los Oxford se quejaron constantemente. La policía fue llamada varias veces. Y aquí es donde su suerte desafía la lógica. Tuvo múltiples roces con la ley. El arresto por agresión sexual en 1988 por el hermano mayor de Conerak resultó en una sentencia de libertad condicional ridículamente leve. El incidente de Conerak en 1991. Su habilidad para evitar la captura no fue tanto un testimonio de su genio, sino una condena de la ceguera de la sociedad. Fue el asesino en serie de la brecha de credibilidad. Nadie podía creer que el chico callado de la fábrica de chocolate fuera capaz de tal horror, así que nadie miró demasiado de cerca. La compulsión de Dahmer no era estática. Era un cáncer que hacía metástasis, evolucionando de la necesidad de control a la de la posesión total. Y la posesión, en su mente retorcida, significaba el consumo, el canibalismo. Este es quizás el aspecto más tabú de sus crímenes, el que empuja su historia del ámbito del asesinato en serie al del horror mítico. ¿Por qué lo hizo? Cuando se le preguntó, el propio Dahmer ofreció explicaciones que eran tan tranquilas como aterradoras. No lo hizo por necesidad nutricional o por un ritual satánico. Lo hizo por intimidad. Sentía que si podía comérmelos, dijo Dahmer, se convertirían en parte de mí. Serían míos para siempre. Es la lógica de un niño terriblemente roto, llevada a su conclusión más monstruosa. Si no puedes evitar que alguien te abandone, entonces lo consumes, lo internalizas, fusionas su esencia con la tuya. El acto de comer era el paso final en la deshumanización. Era la propiedad absoluta. Cocinaba la carne, la sazonaba. Trataba partes de sus víctimas como si fueran cualquier otro producto alimenticio. Esta disociación es clave. No estaba comiendo a Anthony Hughes o Matt Turner. Estaba consumiendo un objeto que había poseído y del que ahora se apropiaba a nivel celular. Esto se entrelaza con su obsesión por los trofeos, los cráneos que guardaba, los genitales preservados en formaldehído, los huesos que blanqueaba. Todos eran intentos de detener el tiempo, de evitar la pérdida. Las víctimas, en la vida, eran seres impredecibles que podían irse. Muertos, eran suyos. Desmembrados, eran un proyecto. Consumidos, eran parte de él. Esta progresión nos muestra una mente que se hunde cada vez más en la fantasía. El mundo real, con sus relaciones complejas y su potencial de rechazo, era insoportable para él. Así que construyó un mundo interior, alimentado por el alcohol y la sangre, donde él era el único Dios, el creador y el consumidor. El canibalismo no fue un acto de locura repentina.
fue el final lógico de su anhelo de control total e irrevocable. Paralelamente a su descenso al canibalismo, Dahmer estaba obsesionado con otra fantasía, una que era, en cierto modo, aún más aterradora: el zombie viviente. El asesinato era un subproducto de su fracaso, no su objetivo. La muerte de la víctima significaba que lo habían abandonado una vez más, aunque de forma permanente. Lo que él realmente anhelaba era un compañero. Un cuerpo cálido, hermoso, pero completamente sumiso. Un ser humano despojado de voluntad, que respirara, sintiera, pero que nunca pudiera irse, nunca pudiera decir no. Esta fantasía lo llevó a sus experimentos más grotescos. Después de drogar a sus víctimas hasta casi la inconsciencia, utilizaba un taladro eléctrico manual. Perforaba pequeños agujeros en sus cráneos. Luego, usando una jeringa, inyectaba ácido muriático o, a veces, agua hirviendo, directamente en el lóbulo frontal del cerebro. Su lógica, basada en una comprensión primitiva de la ciencia que había absorbido de su padre, era que esto destruiría el centro de la voluntad, la personalidad, el yo de la víctima, dejando atrás un autómata obediente. Sobra decir que sus experimentos fueron fracasos catastróficos. La neurocirugía es delicada. El método de Dahmer era brutal. En lugar de crear un zombie, simplemente infligía un daño cerebral masivo y agonizante. Las víctimas morían, a menudo en horas, por el trauma cerebral. Conerak Sintasomphone fue una de esas víctimas. También lo fue un joven llamado Jeremiah Weinberger. Este aspecto de sus crímenes es crucial. Revela que Dahmer no era un sádico en el sentido tradicional. No parecía obtener placer del dolor de la víctima, aunque era indiferente a él. Su placer provenía de la idea del control. El dolor era solo un efecto secundario de su experimentación. La tragedia de estos intentos es profunda. Mostró la profundidad de su soledad. Estaba tan desesperado por tener compañía, tan aterrorizado por el rechazo, que prefirió un cuerpo lobotomizado a la posibilidad de una interacción humana real. No quería una relación, quería un objeto que respirara. Esta fantasía, la del esclavo perfecto, es quizás más reveladora que el canibalismo. Mientras que el canibalismo era posesión después de la muerte, los experimentos con el taladro eran un intento de poseer la vida misma, robar el alma y quedarse con el cascarón. Mientras el apartamento 213 se llenaba de horrores inimaginables, Jeffrey Dahmer mantenía una fachada de normalidad que es difícil de comprender. El escenario de esta doble vida era la fábrica de chocolate Ambrosia. Durante el día, Dahmer era un mezclador en la fábrica, trabajando en enormes cubas de chocolate. El simbolismo es casi demasiado obvio. El hombre que desmembraba cuerpos por la noche pasaba sus días inmerso en el olor del dulce de cacao. Esta yuxtaposición es la esencia de su personaje. No era un marginado social obvio. Tenía un trabajo. Se presentaba a tiempo. Hacía sus tareas. Sus compañeros de trabajo lo consideraban un poco extraño, callado, un solitario, pero ciertamente no un monstruo. Bebía, sí, e incluso fue arrestado una vez por conducta desordenada en una feria estatal, pero en el contexto de una fábrica, un trabajador
que bebe mucho no es nada fuera de lo común. ¿Cómo conciliaba estas dos existencias? La respuesta es el compartimentaje. Su mente parece haber construido un muro de acero entre Jeff, el trabajador de la fábrica, y Dahmer, el asesino. El alcohol era el guardián de esta división. Bebía para adormecer la transición, para nublar los bordes entre sus dos realidades. El trabajo en la fábrica de chocolate también le proporcionaba algo crucial: dinero y estructura. El dinero financiaba su adicción al alcohol y pagaba a sus víctimas. La estructura del turno de noche le daba las horas del día para dormir y las horas de la noche, cuando el mundo estaba tranquilo, para cazar. Pero la tensión de mantener esta doble vida estaba cobrando su precio. A medida que se acercaba el verano de 1991, su consumo de alcohol en el trabajo aumentaba. A veces robaba alcohol de la fábrica. Su comportamiento se volvía más errático. La compulsión de matar también se estaba acelerando. Ya no podía pasar meses entre asesinatos. Ahora eran semanas, a veces días. La fábrica de chocolate, el símbolo de la inocencia y el placer, se convirtió en el telón de fondo irónico de un hombre que se estaba desmoronando, cuya necesidad de destruir se estaba volviendo más fuerte que su capacidad de mantener la máscara de la normalidad. El dulce olor del chocolate se mezclaba en su vida con el olor acre del ácido y la muerte. En medio de esta espiral de depravación, hay otra figura clave en esta tragedia: Lionel Dahmer, el padre. La historia de Lionel es la de un hombre de ciencia que busca desesperadamente una respuesta racional a un horror irracional. Es la pregunta de todo padre: ¿qué hice mal? Después del arresto de Jeffrey, Lionel se convirtió en una figura pública, no por elección, sino por necesidad. Escribió un libro, La historia de un padre, un intento desgarrador de rastrear el viaje de su hijo desde un niño tímido hasta un asesino en serie. El libro es un ejercicio de autoflagelación y búsqueda de pistas. ¿Fue la cirugía de hernia? ¿Fue la forma en que le enseñó a preservar los huesos de animales? ¿Fue su propia ausencia emocional, su obsesión por el trabajo? ¿Fue la medicación que tomó Joyce durante el embarazo? Lionel busca desesperadamente una causa y un efecto. Como químico, cree que debe haber una fórmula para la monstruosidad. Si tan solo puede encontrar la variable que salió mal, quizás pueda entender. Durante los años en que Jeffrey vivió en Milwaukee, Lionel y su nueva esposa, Shari, intentaron mantenerse en contacto. Lo visitaron. Notaron su consumo de alcohol, su apartamento extrañamente vacío. Lionel incluso le compró el infame barril azul, pensando que era para remojar pescado o algún otro pasatiempo inocente. La ironía es devastadora. Lionel vio los síntomas: el alcoholismo, la soledad. Pero no pudo, y ¿cómo podría?, imaginar la enfermedad subyacente. Su relación es un microcosmos de la ciencia frente al caos. Lionel representa la lógica, el orden, el deseo de que el universo tenga sentido. Jeffrey representa la compulsión, el caos, el vacío emocional que ninguna fórmula puede explicar. El dolor de Lionel es palpable. Él es, en muchos sentidos, la última víctima de Dahmer. Mientras que las otras víctimas perdieron la vida,
Lionel perdió su pasado, su presente y su futuro. Perdió la memoria de su hijo como un niño feliz, perdió la realidad de su hijo como adulto y perdió cualquier esperanza de un legado familiar que no estuviera manchado por el horror. Su búsqueda de respuestas, aunque comprensible, quizás pasa por alto la verdad más aterradora, que a veces no hay una razón clara. A veces, el abismo simplemente existe. El verano de 1991. El calor es implacable. Y dentro de Jeffrey Dahmer, la máquina se está sobrecalentando. La compulsión, que antes era un goteo lento, se ha convertido en una inundación. El asesinato de Conner Axinta Somphone en mayo y la increíble suerte de que la policía se lo devolviera parece haber roto la última barrera de su autocontrol. En lugar de asustarlo, lo envalentonó. Le demostró que era intocable, que las reglas de la sociedad no se aplicaban a él. Y así, la matanza se acelera a un ritmo frenético. Mata a Matt Turner el 30 de junio. Mata a Jeremiah Weinberger, el experimento del taladro, el 5 de julio. Mata a Oliver Lacey el 12 de julio. Mata a Joseph Bradehoft el 19 de julio. 4 asesinatos en menos de 3 semanas. Es una tasa de asesinatos que rivaliza con la de cualquier asesino en serie en la historia. Esto no es cazar, esto es una purga. El apartamento 213 ya no puede contener el horror. Literalmente. Hay cuerpos y partes de cuerpos en la bañera, en el barril azul, en el refrigerador. El olor es tan potente que incluso Dahmer, acostumbrado a él, apenas puede soportarlo. Está comprando ambientadores y ácido en cantidades industriales. Está bebiendo más que nunca, no solo para tener valor para cazar, sino para soportar las consecuencias de su éxito. La fantasía se ha convertido en una pesadilla logística. Ya no puede seguir el ritmo de su propia sed de sangre. Está perdiendo el control. La fachada meticulosa se está desmoronando. Se vuelve descuidado. La necesidad de matar supera su habilidad para limpiar. Estaba en algún nivel subconsciente pidiendo ser atrapado. Es una pregunta que los psicólogos debaten. ¿Fue la elección de Tracy Edwards un hombre más fuerte, más asertivo, un error de cálculo? ¿O fue un intento deliberado de encontrar a alguien que pudiera detenerlo? La máquina de matar estaba fallando. El horror silencioso se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado caótico, incluso para su creador. El apartamento 213 se había convertido en una tumba que lo estaba sofocando. Estaba lleno. Jeffrey Dahmer, el coleccionista de vidas, se había quedado sin espacio. El final estaba cerca, y una parte de él, la pequeña parte humana que quedaba, debió haberlo sabido. El 19 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer asesina a Joseph Bradehoft. Es su 17ª y última víctima mortal. Su apartamento es un matadero. El barril azul está lleno. El refrigerador contiene los trofeos de sus últimas cacerías. Está en el apogeo de su frenesí, pero también en el límite de su capacidad para gestionar el caos. 3 días después, el 22 de julio, la compulsión vuelve a llamar. Es una sed que no se puede saciar. A pesar del riesgo, a pesar del horror que lo espera en casa, sale a cazar. Conoce a 2 hombres, Tracy Edwards y su amigo.
Les ofrece su tarifa estándar, $100 por posar para fotos. El amigo desconfía y se va, pero Edwards, de 32 años, decide arriesgarse. Van al apartamento 213. En el momento en que se abre la puerta, Edwards es golpeado por el olor de la muerte. El apartamento está extrañamente vacío, pero la atmósfera es pesada. Dahmer está nervioso, más de lo habitual. Le ofrece a Edwards una bebida. Edwards la toma, pero nota el sabor extraño. Dahmer insiste. Se vuelven más agresivos. La máscara de chico tímido se resbala. Dahmer quiere llevar a Edwards al dormitorio para ver sus peces tropicales, pero el acuario está vacío. Luego la farsa se derrumba. Dahmer saca unas esposas. Logra poner una en la muñeca de Edwards, pero Edwards, a diferencia de las víctimas anteriores, está sobrio y es fuerte. Empieza a luchar. Dahmer, en pánico, agarra un cuchillo de carnicero. Presiona el cuchillo contra la espalda de Edwards, susurrando: «Quiero escuchar tu corazón. Voy a comérmelo». Este es el momento decisivo. A diferencia de los otros, que fueron drogados hasta la sumisión, Edwards está despierto y consciente del peligro mortal. Finge cooperar. «Haz lo que tengas que hacer», le dice a Dahmer, intentando ganar tiempo, buscando una oportunidad. Dahmer, momentáneamente calmado por la aparente sumisión, baja la guardia. Y en ese instante, Edwards explota. Golpea a Dahmer. Corre hacia la puerta principal. La puerta tiene 3 cerrojos, pero en su pánico, Dahmer no los ha cerrado todos. Edwards la abre de golpe y huye escaleras abajo, con la esposa colgando hacia la noche de Milwaukee. Corre sin mirar atrás, gritando, hasta que encuentra a los oficiales Routh y Mueller. La suerte de Dahmer, la racha de 13 años de terror, se ha roto, no por una brillante investigación policial, sino por la pura voluntad de sobrevivir de un hombre. El regreso al apartamento 213, esta vez con Tracy Edwards y 2 policías, es el descenso final. Los oficiales Routh y Mueller siguen a Edwards por las escaleras, sus linternas cortando la oscuridad del pasillo. La puerta del 213 está abierta. Jeffrey Dahmer está allí, en el pasillo, todavía aturdido por la huida de Edwards. Intenta su habitual rutina de calma. Está borracho, oficial. Es solo un malentendido. Pero esta vez las palabras no funcionan. La esposa en la muñeca de Edwards es evidencia física. El olor que emana del apartamento es abrumador. El oficial Mueller entra primero. El apartamento es un desastre. Hay herramientas esparcidas. Un gran barril azul en la esquina. Pero es en el dormitorio donde el mundo se detiene. Mueller abre el cajón de una mesita de noche, buscando un arma, buscando la llave de las esposas. En su lugar, encuentra 74 fotografías Polaroid. Las imágenes son la prueba irrefutable. Son un catálogo de lo impensable. Cuerpos en varias etapas de desmembramiento. Un torso en una bañera. Una cabeza en un fregadero. Cráneos pintados. Dahmer posando con sus víctimas muertas. Mueller, conmocionado, sale del dormitorio y le susurra a su compañero Routh. Son reales. Routh inmediatamente esposa a Dahmer. La respuesta de Dahmer no es de ira ni de pánico, es de alivio. Mientras lo sacan del edificio, murmura las palabras que confirman su culpabilidad. Por lo que he hecho, merezco la muerte.
La investigación que sigue es un ejercicio de horror forense. Los oficiales que entran al apartamento descubren la magnitud de la carnicería. En el refrigerador encuentran una cabeza humana fresca, la de Joseph Bradehoft. En el congelador hay más cabezas y un corazón humano. El barril azul contiene torsos disolviéndose en ácido. El apartamento está lleno de huesos pulverizados, cráneos, genitales preservados. Es un museo de la muerte. La noticia explota. Milwaukee, la ciudad de las cervecerías y la vida tranquila, se convierte en el epicentro de un circo mediático internacional. El horror silencioso finalmente ha sido descubierto, y su nombre es Jeffrey Dahmer. El arresto de Dahmer no es el final de la historia. Es el comienzo del espectáculo. Una vez bajo custodia, el hombre que había sido un fantasma se convierte en el centro de un vórtice mediático ilegal. Y sorprendentemente, coopera. Dahmer confiesa todo. Durante días, en entrevistas grabadas con la policía, relata tranquilamente los 13 años de su vida secreta. Habla de Stephen Hicks en 1978. Habla de Stephen Tuomi en el hotel. Habla de los experimentos con el taladro, del canibalismo, de sus intentos de crear un santuario. Su tono es monótono, casi clínico. No hay regodeo, pero tampoco hay remordimiento visible. Es como un científico que describe un experimento fallido. Tenía estos pensamientos, dice, esta compulsión. Habla de su soledad, de su incapacidad para conectar con la gente, de su miedo al abandono. Sus confesiones son una mezcla de honestidad escalofriante y una profunda e inaccesible patología. La ciudad de Milwaukee está en estado de shock. Las familias de los desaparecidos, que durante años habían rogado a la policía que investigara, ahora ven confirmados sus peores temores. Pero el shock da paso a la ira. Ira contra Dahmer. Ira contra la policía, cuyos oficiales habían devuelto a Conerak Sintasomphone a su asesino. Los oficiales Balcersac y Gabrish son despedidos, aunque luego serán readmitidos, convirtiéndose en símbolos de la incompetencia y el racismo sistémico que permitieron que esto sucediera. El edificio Oxford se convierte en un lugar de peregrinación macabra antes de ser finalmente demolido. Un intento de borrar la mancha física de la ciudad. Pero la mancha psicológica es demasiado profunda. Jeffrey Dahmer se ha convertido en algo más que un asesino. Es un espejo de las fallas de la sociedad, de sus prejuicios y de su capacidad para ignorar el mal que se esconde a plena vista. La pregunta ya no es solo ¿cómo pudo hacerlo?, sino ¿cómo se lo permitimos? En 1991, el mundo conoce a Jeffrey Dahmer, no solo a través de los informes policiales, sino a través de su propia voz. La entrevista más famosa, realizada por Stone Phillips para Dateline NBC, es una clase magistral de horror tranquilo. Allí se sienta, con gafas, voz suave, el epítome del chico del medio oeste. Y con una calma escalofriante, describe actos que desafían la comprensión humana. Es un proceso, no un evento. Dice sobre sus asesinatos. Explica el canibalismo como un deseo de hacer que sean parte de mí. Cuando Phillips le pregunta qué sintió, Dahmer responde con una honestidad brutal. Era una obsesión. No sé por qué no pude detenerla. Desearía poder.
Lo más aterrador de la entrevista no es lo que dice, sino cómo lo dice. No hay malicia teatral, ni risa maníaca. Es la voz de un hombre que ha analizado su propia oscuridad y la ha aceptado como un hecho. Esta calma, esta aparente racionalidad al describir lo irracional, es lo que lo hace tan aterrador. Desafía nuestra necesidad de que los monstruos parezcan monstruos. Dahmer se parece a nosotros, habla como nosotros, y eso nos obliga a enfrentar la posibilidad de que el mal no sea una fuerza externa, sino un colapso interno. La entrevista también revela la tragedia de Lionel Dahmer, quien se sienta al lado de su hijo, un hombre visiblemente destrozado, tratando de encontrar respuestas en las cenizas de su familia. Lionel habla de amor, de arrepentimiento, de la búsqueda de una señal que pasó por alto. El contraste entre el padre emocionalmente devastado y el hijo emocionalmente vacío es el corazón de la tragedia. La entrevista solidifica a Dahmer en el panteón de los asesinos en serie famosos, pero también plantea una pregunta que dominará su juicio. ¿Es este hombre un psicópata calculador o está fundamentalmente loco? ¿Es malvado o está enfermo? La línea en la tranquila sala de entrevistas se vuelve terriblemente borrosa. El juicio de Jeffrey Dahmer, que comienza en enero de 1992, no es para determinar la culpabilidad. Él ya se ha confesado culpable de 15 asesinatos. El 16º, Hicks, fue en Ohio. El juicio es una batalla por su alma, o más bien por su diagnóstico. La única pregunta sobre la mesa es: ¿estaba Jeffrey Dahmer legalmente cuerdo en el momento de los asesinatos? La defensa, dirigida por Gerald Boyle, no tiene más remedio que argumentar la locura. Su argumento se basa en el concepto de impulso irresistible. Sostienen que Dahmer sufría de necrofilia, una parafilia tan poderosa que le robaba la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Estaba, según ellos, enfermo, no era malvado. La fiscalía, dirigida por E. Michael McCann, pinta un cuadro muy diferente. McCann argumenta que Dahmer era un depredador astuto, metódico y plenamente consciente. Un hombre loco podría haber evitado la captura durante 13 años. Podría haber mantenido un trabajo, mentido a la policía, limpiado meticulosamente las escenas del crimen. McCann señala las Polaroids, el intento de crear zombies, el canibalismo, no como actos de locura, sino como la manifestación definitiva del control y el poder. Dahmer, argumenta la fiscalía, no mató porque no pudiera evitarlo. Mató porque le gustaba. El juicio se convierte en un teatro del horror. Se presentan pruebas que hacen que los veteranos de la sala de audiencias se estremezcan. Se muestran las Polaroids. Se describen los contenidos del barril azul. Los expertos en psicología de ambos lados ofrecen testimonios contradictorios. ¿Es un trastorno límite de la personalidad? ¿Un trastorno esquizotípico? ¿O simplemente un psicópata sádico? El jurado, compuesto por ciudadanos comunes, se ve obligado a mirar fijamente al abismo y decidir si el hombre que tienen delante es un paciente o un monstruo. Para el público, la respuesta es clara. Pero en la ley de Wisconsin, la barra para la locura es alta. Dahmer tiene que demostrar no solo que estaba enfermo, sino que era incapaz de entender que sus actos estaban mal. Y su propia confesión: por lo que he hecho, merezco la muerte,
sugiere que lo sabía perfectamente. El clímax del juicio no llega del testimonio de un experto ni del propio Dahmer. Llega de las familias de las víctimas. Se les da la oportunidad de hacer declaraciones de impacto. Y el 14 de febrero de 1992, Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, se acerca al estrado. Pero ella no solo habla, se deshace. En un momento de pura, cruda e inolvidable furia humana, se vuelve hacia Dahmer y desata el dolor que la sala de tribunal había intentado contener. «Jeffrey», grita, su voz quebrándose de angustia. «No soy una víctima, soy la hermana de Errol Lindsey, ese hijo de puta». Se lanza hacia la mesa de la defensa. El personal de seguridad la detiene. «Te odio, hijo de puta. Te odio». Es un exorcismo. Es la voz de la comunidad. La voz de los 17 hombres silenciados, canalizada a través de una mujer consumida por el dolor. Dahmer la observa, impasible. Su máscara de calma nunca se rompe. Pero la sala del tribunal se ha roto. La fachada de procedimiento legal se ha hecho añicos por la realidad del sufrimiento humano. Es el momento más real de todo el juicio. Poco después, el jurado emite su veredicto. Les llevó solo 5 horas. 5 horas. Jeffrey Dahmer es declarado legalmente cuerdo. El juez Lawrence Graham procede a la sentencia. Impone 15 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima de Wisconsin, sumando 977 años de prisión. Jeffrey Dahmer, dice el juez, es la personificación del mal. No habría libertad condicional. No habría escapatoria. El capítulo legal de la vida de Dahmer estaba cerrado. Sería enviado a la institución correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, para vivir el resto de sus días naturales. Pero como demostró Rita Isbell, la justicia legal y la justicia emocional son dos cosas muy diferentes. El veredicto trajo un cierre, pero no trajo paz. El horror silencioso había sido condenado, pero el eco de su dolor resonaría para siempre. La vida en la institución correccional de Columbia es un nuevo tipo de infierno, tanto para Dahmer como para la administración penitenciaria. Se convierte en el recluso más infame del sistema penitenciario estadounidense. Por su propia seguridad, es puesto en régimen de aislamiento. Pasa sus primeros años en la prisión en una celda de 8 por 10 pies, solo, durante 23 horas al día. La ironía es brutal. El hombre que no podía soportar estar solo, que mató para crear compañía permanente, ahora está condenado a la soledad absoluta. Durante este tiempo, parece buscar algún tipo de redención, o al menos de comprensión. Se corresponde con su padre, continúa las entrevistas, y en 1994 toma una decisión sorprendente. Pide ser bautizado. Roy Ratcliffe, un ministro de la Iglesia de Cristo, realiza el bautismo por inmersión total en el hidromasaje de la prisión. Dahmer afirma que finalmente cree en Dios y que entiende la gravedad de sus pecados. ¿Fue una conversión genuina? ¿Fue un intento de encontrar la paz? ¿O fue simplemente el último acto de un hombre que no tenía nada más que tiempo? Ratcliffe creía que era sincero. Dahmer le dijo que si había un cielo, no creía que mereciera ir.
pero que el bautismo era lo que sentía que tenía que hacer. Paralelamente a esta búsqueda espiritual, Dahmer se convierte en un objetivo. Para muchos reclusos, él no es solo otro asesino. Es el símbolo de la depravación. Matarlo sería un acto de justicia callejera, un camino hacia la infamia. Dahmer es plenamente consciente de esto. En un momento dado, pide ser trasladado a la población general, argumentando que su aislamiento es un castigo cruel e inusual. La prisión, después de mucho debate, accede. Se le da un trabajo: limpiar los baños del gimnasio de la prisión. Es aquí donde su pasado finalmente lo alcanza. No es el sistema legal, ni un dios vengativo, sino otro hombre, otro asesino, quien se convierte en su juez, jurado y verdugo. La vida en prisión de Dahmer fue corta, una coda silenciosa a una vida de horror ruidoso, donde el cazador finalmente se convirtió en la presa. 28 de noviembre de 1994. Es la mañana después del Día de Acción de Gracias. Jeffrey Dahmer, junto con otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver, es asignado a su trabajo habitual de limpieza en el gimnasio de la prisión. Están sin grilletes y, por un lapso de 20 minutos, sin supervisión directa de los guardias. Este lapso de 20 minutos es todo lo que Christopher Scarver necesita. Scarver, un hombre que cumple cadena perpetua por asesinato, se había obsesionado con Dahmer. Llevaba en el bolsillo un artículo de periódico que detallaba los crímenes de Dahmer. Según Scarver, Dahmer se había burlado de otros reclusos, usando su infamia para intimidar, incluso creando partes del cuerpo con la comida de la prisión y cubriéndolas con ketchup para simular sangre. Scarver, que se consideraba a sí mismo en una misión de Dios, no podía soportarlo. Ese día, mientras limpiaban, Scarver agarró una barra de metal de 20 pulgadas del equipo de pesas. Se enfrentó a Dahmer. Le preguntó si realmente había hecho esas cosas. Dahmer estaba asustado. Scarver golpeó a Dahmer en la cabeza con la barra de metal, aplastando su cráneo. Luego se volvió hacia Jesse Anderson, un hombre que había asado a su propia esposa e intentado culpar a 2 hombres negros. Hizo lo mismo. Cuando los guardias regresaron, encontraron a los 3 hombres en charcos de sangre. Anderson murió más tarde. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fue declarado muerto 1 hora después de llegar al hospital. Tenía 34 años. El fin de Jeffrey Dahmer no fue en un tribunal, ni por una inyección letal. Fue brutal, rápido y violento. Fue, en una extraña y oscura simetría, un reflejo de la violencia que él mismo había infligido. El hombre que temía el abandono murió solo en el suelo de un gimnasio. El hombre que buscaba el control total fue asesinado por la espalda. El horror silencioso finalmente fue silenciado. La muerte de Jeffrey Dahmer no puso fin a la historia. Solo cerró el capítulo sobre el hombre. El legado, el trauma, la mancha en la ciudad de Milwaukee persistirían durante décadas. Para las familias de las 17 víctimas, la muerte de Dahmer fue un alivio para algunos, pero no fue justicia. No trajo de vuelta a sus hijos, hermanos y padres. El dolor que Rita Isbell desató en la sala del tribunal no desapareció con la muerte de Dahmer. Simplemente perdió su objetivo.
la comunidad de Milwaukee tuvo que enfrentarse a una profunda introspección. El escándalo del departamento de policía sacudió la confianza del público. ¿Cómo pudieron haber entregado a Conerak cintas Sonfon? Condujo a cambios, a nuevas políticas, a una dolorosa conciencia de los prejuicios raciales y homófobos que se encontraban latentes en el sistema. Pero para las comunidades minoritarias y LGBTQL+ de la ciudad, fue la confirmación de lo que ya sabían, que sus vidas eran consideradas prescindibles. El apartamento 213, el edificio Oxford, se convirtió en un monumento al mal. Los turistas morbosos venían a tomar fotos. Finalmente, en 1992, el edificio fue comprado por una iniciativa de desarrollo comunitario y demolido. Hoy es un lote vacío. No hay monumento, no hay placa. Solo un espacio donde una vez estuvo el horror, un intento de borrar la cicatriz física de la ciudad. Pero el legado más extraño es el cultural. Jeffrey Dahmer se convirtió en un arquetipo. Se unió a Bundy, Gacy y Manson en el panteón oscuro de los íconos del true crime. ¿Por qué? ¿Por qué esta fascinación sin fin? Es la naturaleza tabú de sus crímenes, el canibalismo, la necrofilia. ¿Es la paradoja de su apariencia normal? Nos sentimos atraídos por la historia de Dahmer no solo por el horror, sino porque nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre nosotros mismos. Nos obliga a mirar al vecino tranquilo, al colega extraño, y preguntarnos qué se esconde detrás de los ojos. El legado de Dahmer no es solo sobre el mal. Es sobre la ceguera, la negligencia y la aterradora facilidad con la que un hombre puede caer por las grietas de la sociedad, llevándose a 17 almas con él. Y así volvemos a la pregunta que planteamos al principio, la pregunta que pende sobre la silueta de Milwaukee. ¿Fue Jeffrey Dahmer un monstruo o un hombre? La respuesta fácil es monstruo. Es reconfortante. Ponerlo en la categoría de monstruo lo separa de nosotros. Un monstruo es una aberración, un otro, algo que no es humano y, por lo tanto, no es nuestro problema. Nos permite creer que el mal es algo que viene de fuera, de las sombras, que lleva cuernos y un tridente. Pero la verdad aterradora que esta historia nos obliga a enfrentar es mucho más complicada. Jeffrey Dahmer fue inequívocamente un hombre. Fue un producto de la biología y el medio ambiente. Fue un niño tímido, un adolescente alcohólico, un hijo de padres ausentes, un soldado fallido. Fue un hombre consumido por la soledad, el miedo al rechazo y una compulsión sexual que se fusionó con la violencia. Sus acciones fueron monstruosas. Sus crímenes representan el nadir absoluto de la depravación humana. Pero el agente de esos crímenes era un ser humano. Reconocer su humanidad no es perdonarlo, no es excusarlo. Es hacer algo mucho más difícil. Es reconocer que la capacidad para tal mal no reside en un demonio mítico, sino en la fractura de la psique humana. El horror silencioso no era el de una criatura sobrenatural. Era el silencio de un niño que coleccionaba huesos, el silencio de un adolescente que bebía solo, el silencio de la policía que no escuchaba, el silencio de los vecinos que olían la muerte y la descartaban. Y es, finalmente,
El silencio de 17 hombres cuyas vidas fueron robadas. La historia de Dahmer es una advertencia, es un espejo oscuro. Nos obliga a preguntarnos qué horrores estamos dispuestos a ignorar a plena vista, qué susurros de desesperación decidimos no oír. La historia de Jeffrey Dahmer ha terminado, pero las preguntas que plantea son eternas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué factor creen que fue el más crítico en su creación? ¿El abandono, la compulsión o el fracaso de la sociedad? Déjennos sus reflexiones en los comentarios. Y si valoran este tipo de investigación profunda, suscríbanse y activen las notificaciones. Porque la historia está llena de horrores silenciosos y es nuestro deber juntos darles voz.